Bien, vamos ahora a hablar del costo de la gasolina, toda una serie de medidas que está planteando la actual administración Biden, para tratar de controlar la situación, suspensión del impuesto de la gasolina por 3 meses. También hay críticas a las refinerías por ganancias récords tras el aumento del precio en medio de la crisis y que han ganado mucho más dinero. Vamos a hablar de todo eso, el tema de la recesión, qué fue lo que dijo hoy específicamente el presidente Biden, y vamos a comenzar con eso específicamente. By suspending the 18-cent gas tax, federal gas tax, for the next 90 days, we can bring down the price of gas and give families just a little bit of relief. I call on the companies to pass this along, every penny of this 18 cents reduction, to the consumers. There's no time now for profiteering. Y esta es la respuesta republicana. This is yet another example of this administration's failure on an issue that is fundamental to the American people, and that is the price they're paying for a gallon of gasoline. $5 is the national average right now. And what the administration, of course, is coming up with is yet another gimmick, another Band-Aid, and something they know is dead on arrival up here in Congress. Bien, vamos a darle la bienvenida a Iván Jiménez, economista, para que nos hable puntualmente de este tema, que es un tema económico, aunque por supuesto tiene una gran ramificación política, ¿no? Acabamos de ver ya lo que dice el presidente, lo que dicen los republicanos, dicen que esto es una curita a la herida. ¿Cómo lo ve? Correcto. Es la misma respuesta que dio el Congreso demócrata cuando el presidente Bush estaba en oficio y pasó lo mismo, que los precios se fueron por las nubes. ¿Cuál es el problema? El problema es, en este caso, es un problema de refinería. Y te lo voy a definir de la siguiente manera. El barril de petróleo que vemos nosotros cotizados es el precio que pagan las refinerías por el crudo. El crudo tiene divisiones. Si has oído, la dividen en peso y sabor. Peso equivale a cómo, por eso escuchas light y heavy crude, ¿no? El crudo pesado, crudo liviano. Crudo pesado, el peso, tiene que ver con la cantidad de capacidad de refinería, cuán fácil es refinarlo y llevarlo a los derivados como gasolina, diésel, jet fuel. En cuanto a sabor, el light es qué cantidad de sulfuro tiene. Entonces, un barril tiene 42 galones, diríamos. De esos 42, 19 a 20 son gasolina cuando se destila, otros 11 son diésel, 3 o 4 son jet fuel y el resto son derivados del petróleo. Entonces, ¿cuál es el problema? Los Estados Unidos produce suficiente petróleo a nivel nacional, pero ¿sabes qué no tiene los Estados Unidos? Las instalaciones con la cual procesar ese petróleo. Las instalaciones que tiene Estados Unidos son tales que tiene que importar aproximadamente 7 a 8 millones de barriles diarios para poder hacer el cóctel que nosotros conocemos como gasolina. Entonces, lo que estamos viendo de ofrecerle un descuento es un alivio a corto plazo, no alivia el problema, no toca ni siquiera, ni se aproxima al problema original. Con la declaración que hacía el senador republicano de que es una curita. Correcto, pero estuve de acuerdo también cuando fue la oposición. O sea, es que no se ha tratado el problema, que es el tema de refinería en este país. Ya. Y nadie quiere una refinería en su patio. Entonces, cada vez que surge el tema de una refinería, surge lo que en inglés le llaman NIMBY, not in my backyard. Entonces, esto es algo que es más complejo y más allá de lo inmediato. Vuelvo y repito, los Estados Unidos produce suficiente petróleo con lo cual satisfacer su demanda y en 6 meses estará en el punto tal vez mayor de su historia, que fue en el 19. Entonces, en el 16. Entonces, estamos en la antesala de lo que podría ser una respuesta política por percepción y no por realidad. Porque la percepción es que el gobierno no está haciendo nada. Entonces esto le da una excusa para cuando esté el diálogo político poder decir, claro, nosotros ofrecimos reducir el precio y el XY se opuso.
Para eso es esta conversación. Para el televidente que tiene que echar gasolina, correcto, está pagando más. Yo el otro día llené el tanque de la gasolina y me espanté cuando vi el número final, más del doble de lo que pagaba anteriormente. Vamos a ponerles ahí ustedes en pantalla, sin plan de Biden, con plan de Biden, ¿cuál es la diferencia? Y quisiera que nos explicara un poco, por ejemplo, estamos hablando sin plan de Biden, es 15 galones a $5 y van a ver el número, y con el plan 15 galones, 4.82. Desafortunadamente no lo tenemos tampoco. Y eso tiene que ver un poco con el ahorro que va a tener. ¿Qué respuesta va a tener el consumidor, el votante, hablando de la parte política, que está espantado, ¿no?, con estos números que estamos viendo? Con este anuncio, para un estadounidense promedio, ¿qué ahorro pudiese tener? ¿Qué significa para ellos? Bueno, por decir, estamos hablando de 15 galones a 20 centavos promedios, estamos hablando de $3, de 2 a $3 cada vez que llenas el galón. Bueno, no es un caudal, pero lo otro es que parte de esa solicitud es que la reducción también sea a nivel estatal y a nivel municipal, porque los lugares de dispendio de gasolina cobran un impuesto nacional que es de 18 centavos y también cobran un impuesto estatal. Entonces, la opción es no solo reducir los 18 centavos, sino también lo que cobra el Estado, que es mucho más. Y ahí se ve casi medio dólar, que entonces se traduce en una reducción mucho más masiva. ¿Qué pasa? Es la percepción. Vuelvo y reitero, el problema del petróleo se resuelve con dos cosas: disminución de consumo y aumento de producción. La producción de la gasolina no es la del crudo, es la de la gasolina, que es algo que se tiene que refinar. Es un proceso que es un cóctel químico y demás. Entonces, en este momento, lo cierto es que la diferencia... Esa es la placa de la que le hablaba anteriormente. Correcto. La diferencia entre el precio del petróleo y el post refinado es lo que llaman el crack rate, y ese número es uno de los números más altos en la historia, donde hoy día, por decir, un precio de petróleo es $100, $120, hoy estaba en 105 más o menos, y el precio de ganancia de la utilidad de refinar es 60. Esa es una cifra muy elevada y es producto de todas estas ineficiencias que hemos visto en los últimos 2 años. Las medidas anteriores que tomó la administración, la liberación del petróleo, también el aumento de lo que es la mezcla de etanol, 10% por regular, se habló de un 15% funcionario, ¿eso fue efectivo? Lo que hacen es que le dan un marcador a los mercados futuros de que el gobierno de Estados Unidos tiene las reservas y las puede emitir. Al emitirlas tienen que estar reservadas en lugares, y parte de lo que vimos en el 20 de que el precio bajó por debajo del cero fue que no había dónde guardar el petróleo. Entonces, parte de eso es más estratégico y psicológico, pero lo que podría hacer el gobierno es modular la forma como los mercados futuros apuestan al rubro. Y es lo siguiente: en este momento las compañías financieras pueden manipular el precio del crudo sin tener que recibir la entrega. Y de esa forma es una transacción puramente transaccional. Si el gobierno dice, mira, puedes especular en un 20, un 30%, pero no en un 100 o 150 o 200% como están haciendo ahora. Entonces se convierte en una transacción estrictamente necesaria y no una de pura especulación que le perjudica a la economía. Yeah. Eso es algo que puede hacer el gobierno y que verdaderamente funcionaría, además de incentivar las refinerías. Ahora, hay otro ángulo de esto, y es el presidente Biden ha criticado a las refinerías. Dice que se están enriqueciendo en tiempos difíciles, o sea, que están ganando más mientras los consumidores pagan más. ¿Esto es cierto? En este momento tienen utilidades, pero yo no vi a nadie ofreciéndoles un pañuelo cuando el precio del petróleo estaba por debajo de cero y aún tenían ellas que producir y tener sus plantas y todo lo demás. O sea, hay que entender que ese sector, el sector energético... O sea, hay especulación con lo pero que está ocurriendo. Es que el mercado de rubros, el mercado de commodities es un mercado de especulación, pero es un mercado de alto riesgo. Es un mercado
donde hay unos costos elevadísimos. ¿Y qué están haciendo muchas de estas empresas? Están reinvirtiendo. Lo que hay que hacer es incentivar la reinversión de esas utilidades y no castigarlas. El sistema americano está basado en premiar al que toma riesgo y que entonces tenga sus beneficios. Lo correcto es que cuando hay momentos de beneficios, que eso vaya a esas empresas y a las personas que se arriesgaron y que entonces se traduzca en reinversión. ¿Y qué han hecho muchas de esas empresas? Han invertido sus ganancias, sus utilidades en temas ambientales, que no tienen que hacerlo, pero lo han hecho. Entonces, yo soy fanático de que permite a las compañías que toman riesgo, permítele ganancias y de esa forma incentivas más producción. Hemos visto el experimento cuando tú tratas de controlar los beneficios, lo que haces es que desincentivas la inversión continua, que es lo que se necesita. Vamos a otro tema, y las tasas de interés han subido, Claro. eso para combatir la inflación, es la medida que se ha tomado. Ahora, en el mundo hipotecario se dice que se avecinan ahora despidos masivos en el mundo de las hipotecas debido precisamente a esos aumentos de las tasas de interés. JP Morgan, por ejemplo, acaba de anunciar que va a tener cientos de miles de despidos y Washington admitió también que estamos más cerca de una recesión. Esos dos aspectos. Primero, ¿considera que va a haber muchos despidos en el mundo hipotecario debido a esto de las tasas de interés? Creo que va a haber una corrección como debe ser. O sea, recordemos... ¿Y van a bajar las propiedades? El precio de las propiedades no necesariamente baja, sino que el aumento galopante que hemos visto puede que merme. O sea, ¿No cree que va a haber un reajuste? Hay no, quienes están hablando de que baje un 15, un 20%. Es que no hay relación. ¿Por qué? Porque no existe la oferta. La relación puede ser, hay muchas personas, por ejemplo, que han comprado con interés variable, tienen que hacer un refinanciamiento y no es lo mismo un refinanciamiento al 2,5% que al 5 o el 6. Pero ese tema va a tomar... Y eso repercute en el precio. Sí, pero eso traería toda una serie de ejecuciones hipotecarias. Eso lo vamos a ver no en 6 meses, un año, tal vez en 2 a 3 años. 2 a 3 años. Hay que entender que el mercado de viviendas ha aumentado por falta de producción. Recordemos, la crisis financiera permitió que muchas personas tuvieran un desenlace en sus hogares. Eso perjudicó la creación de nuevos hogares. O sea, si tienes una crisis, millones de personas perdiendo sus hogares, no existía un mercado para la construcción nueva. ¿Qué ocurrió? Aumentó aún la demanda. Hubo cambio de lugar, la casa ya se convirtió en casa, hogar, tienda, sala de conferencia y todo lo demás. Entonces, esa dinámica no fue de una manera excesiva, o sea, no hubo una sobreespeculación. Lo que hubo fue oferta y demanda. ¿Por qué creo que los precios... Eso influye en la gasolina, influye en ¿Por qué todo, creo que los supuesto. precios no han de bajar drásticamente? Porque no hay la oferta. En el momento que exista la oferta, pues puede haber... diríamos, una corrección. ¿Qué anticipo va a ocurrir? Que los precios que subieron de una manera galopante, pues vuelven a la tierra, o sea, vuelven a lo razonable. Ya tengo que ir a la pausa, Iván. Rápidamente el tema de la recesión. Técnicamente estamos hablando de 2 trimestres en que haya un crecimiento negativo. Básicamente esa es la definición. Vamos a la pausa. Regresamos.